escuchar. Lo que digo, como siempre, no es que tengan que creer todo lo que yo les digo, no. Como dice San Pablo, escudriñen, quédense con lo bueno y saquen lo malo. Entonces vamos a iniciar con algunos tópicos porque no alcanzamos a tocar todo lo que... Nos vamos 2, 3 horas hablando solo de predicciones. Bueno, entonces me preguntaban sobre la guerra y política. Entonces, en estos días, bueno, yo fui el que primero les anticipé cuando Rusia se iba a meter a Ucrania y todo el mundo decía que no, que eso no era. Les dije, finales de febrero, inicios de marzo, entra Putin y eso no va a ser de la noche a la mañana. Eso lo acaba rápido, eso lo termina rápido. No, eso no es así. Entonces, también les anticipé sobre la guerra de Ucrania, la guerra de Israel con los palestinos, con Hamas y Hezbollah y todos ellos, se los había anticipado. Y que Israel no se iba a quedar quieto hasta destruir completamente Gaza. Ya Gaza no existe prácticamente. Más de 35,000 muertos y yo creo que más según algunas estadísticas, y le pedimos al Señor que Dios toque esos corazones tan malvados del enemigo, que se dejan llevar por el fundamentalismo, ser obsesivos, fundamentalistas, fanáticos, y que tienen peleas casadas, unos porque tienen una visión de una cosa, otros otra. Eso ya lo hablamos alguna vez cuando Israel entró, bueno, cuando pasó esa tragedia de Israel, y Israel cómo iba a responder, iba a meterse a Gaza y lo que se venía y los conflictos regionales. Eso va a seguir escalando, eso no se va a detener, yo ya se los había dicho, y otros iban a entrar. Eso lo hablamos en las predicciones del 15 y 19 de enero de este año. Entonces, van a seguir el incremento de la guerra. Rusia va a seguir hasta quedarse con gran parte de Ucrania, que eso va a ser lo que va a suceder, y yo ya se los había anticipado desde hace mucho tiempo. Y en las predicciones que hacíamos desde que entraron, yo se los he anticipado. Entonces, es una cuestión de que no es fácil y va a seguir habiendo roces, por ejemplo, fronterizos, Putin con fronteras, de eso lo hablamos creo que hace como 15 días en un en vivo, y también aumento de conflictos. Por ejemplo, les dije que en África se iba a alborotar mucho la guerra ya, ahorita se alborotó este año, Balcanes se va a alborotar, lo que es Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Filipinas, lo que es China, lo que es Taiwán, lo que es India, China. Esos son conflictos que van a ir escalando, ¿no? Que todo se proyecta, y yo se los he dicho, y este año yo se los dije, y años anteriores, de la Tercera Guerra Mundial lo venimos hablando desde el 2019 les vengo hablando sobre la Tercera Guerra Mundial, y ya la veo a la vuelta de la esquina, yo lo veo ahorita en el 2025, pero tenemos que orar y pedirle al Señor. Si nosotros oramos y le pedimos al Señor, las cosas pueden cambiar. El poder de Dios es grande. Yo les decía, oremos para que Putin no se meta en Ucrania. Les dije, oremos por Israel, por los palestinos. Yo se los dije desde el principio. Y a veces nuestra oración, sí, yo me acuerdo una vez y oro y ya. Tenemos que orar, mire, la petición eh, más grande que pueda haber en este momento es pedirle al Señor por la paz a nivel mundial y que esos conflictos se bajen y lleguen a acuerdos y se calme la cosa. Porque que se desate, yo se los he hablado muchas veces, la Tercera Guerra Mundial, esto es devastador. Y todos llevamos del bulto. Colombia también, y Centroamérica, Suramérica,
ni hablar de Estados Unidos ni de Europa. Es más, yo les he dicho que apenas entre China a Taiwán, esa es la señal de que ya se armó esta vaina. Igual, la Tercera Guerra Mundial, se los he explicado cientos de veces, es la unificación y el crecimiento de varios conflictos que desembocan en una guerra más grande. Entonces tenemos que orar y pedirle al Señor. Y los 3 días de oscuridad, que ya se cansaron de decir, ay, en 8 días, en un mes, en diciembre, enero, febrero, yo 3 días de oscuridad por ahora. Está asociada los 3 días de oscuridad con la Tercera Guerra Mundial. Eso lo tenemos que tener en cuenta. El fin de los tiempos es diferente. Entendámoslo. El fin de los tiempos es diferente. De la Tercera Guerra Mundial vamos a salir adelante, pero preferible que no se dé. Entonces pidámosle al Señor. Dios es grande, Dios es poderoso, que Putin se calme, porque él no solo quiere ir, y yo se los dije hace mucho tiempo, por Ucrania, sino Polonia, Lituania, Estonia, bueno, todos esos países fronterizos, antigua Unión Soviética, él los quiere para él. Entonces tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. En Europa también van a seguir habiendo enfrentamientos, entonces tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. Yo quiero que seamos muy intuitivos y no lo miremos tan lejos, la Tercera Guerra Mundial. Piénselo como si estuviera a la vuelta de la esquina, si ya estuviéramos a punto de iniciarla. Sí, ya podemos decir que no convencionalmente podemos estar en guerra, claro, en diferentes líneas podemos hablar, que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, pero ya física, de que se mandan misiles con ojivas nucleares, que no van a destruir continentes, pero ciudades sí, y yo se los he explicado muchas veces, sí. Entonces tenemos que orar y pedirle mucho al Señor. El ejército israelí lanzó una oleada de bombardeos aéreos este domingo en el sur del Líbano. Los calificó como preventivos, tras detectar lo que alegaron eran planes de Hezbollah para lanzar un ataque en gran escala en represalia por el asesinato de uno de sus líderes el mes pasado. Lo que ocurrió hoy no es el final de la historia. Hezbollah intentó atacar a Israel con cohetes y drones a primera hora de la mañana, señaló el primer ministro Benjamin Netanyahu. Hezbollah confirmó haber lanzado cientos de drones y cohetes que causaron daños en el norte de Israel. Ambas partes afirmaron que solo habían apuntado a objetivos militares. Nuestro principal objetivo en este frente y con toda esta sangre perdida y los sacrificios es detener la agresión contra Gaza, dijo el líder de Hezbollah en un mensaje por televisión. Mientras, el primer ministro interino del Líbano realizó una reunión de emergencia para evitar una escalada en el conflicto entre Israel y el grupo respaldado por Irán. Irán es el verdadero titiritero de todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente con respecto a las agresiones que hacen Hezbollah, Hamas en el pasado, los hutíes, las milicias chiitas en Irak. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, le reiteró a Israel su derecho de defenderse y como parte del apoyo de Estados Unidos ordenó que permanezcan 2 portaaviones en la región. Hezbollah ha disparado cientos de cohetes y aviones no tripulados contra Israel a primera hora de este domingo, mientras el ejército israelí afirma haber atacado el sur del Líbano con una andanada de ataques aéreos. Israel calificó sus ataques de preventivos tras los informes de inteligencia que indicaban que Hezbollah estaba planeando un gran ataque contra su territorio. Hezbollah asegura que lanzó su ataque en represalia por el asesinato de uno de los principales comandantes del grupo el mes pasado. Los informes dicen que al menos 3 personas han muerto en los ataques contra Líbano, mientras que no hay informes de víctimas por parte de Israel. Ambas partes han indicado que solo han apuntado a objetivos militares, mientras que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que el ejército de su país ha recibido instrucciones de eliminar proactivamente la amenaza de Hezbollah. Esta última escalada ha suscitado temores de una guerra regional total y se produce mientras Egipto acoge una nueva ronda de conversaciones de alto el fuego destinadas a poner fin a la guerra de Israel con Hamás.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Medio Oriente. Israel y Hezbollah llevaron a cabo uno de los mayores enfrentamientos desde que inició la guerra en Gaza hace 10 meses. El grupo chiita, respaldado por Irán, lanzó desde Líbano más de 300 cohetes hacia territorio israelí en lo que llamó la primera fase de su represalia por la muerte de su comandante Fuad Shukr. Para frustrar el ataque, que fue celebrado por el grupo Hamas, el ejército de Israel respondió con alrededor de 100 aviones. Para ampliar esta noticia, vamos a conectar a esta hora con nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet. Etel, muy buenas tardes ya para usted. Cuéntenos qué es lo último que se sabe acerca de los ataques de esta madrugada. Hola, buenas tardes. Pues primero de todo hay que decir que este ataque transfronterizo de esta madrugada ha sido uno de los más violentos, no solo desde que comenzaron las hostilidades fronterizas en octubre, sino en décadas. La verdad es que la información todavía sigue siendo bastante confusa, ya que las versiones tanto de Israel como de Hezbollah siguen siendo bastante contradictorias. Israel, en un comunicado, anunció esta mañana que llevó a cabo un ataque un ataque preventivo, porque tenía información de inteligencia de que Hezbollah iba a lanzar alrededor de las 5 de la madrugada un ataque en represalia por la muerte del que fue su líder, Fuad Shukr, que murió hace más de un mes en Beirut. Y por esa razón preparó un ataque con más de 100 aviones que han atacado al menos 1000 lanzaderas de cohetes en alrededor de unas 40 posiciones distintas de Hezbollah en el sur del Líbano. Y que este ataque en preventiva ha frustrado el ataque en represalia que tenía preparado Hezbollah. Sin embargo, la versión de Hezbollah, en varios comunicados que ha emitido esta mañana, ha anunciado que había llevado con éxito su primera fase en los ataques en represalia por la muerte de su líder Fuad Shukr, y que en todo momento no había habido una parte por los ataques preventivos de Israel que hubiera en ningún momento diezmado su actividad militar. De hecho, han continuado los ataques a lo largo de toda la mañana. Otro dato que es importante es la fecha elegida. Hoy, precisamente, es un día muy importante para la comunidad chií, que celebra el último día de los 40 días de luto por el martirio del imam Hussein, que es el nieto del profeta Mahoma, y que se celebra en la batalla de Kerbala, y que hoy se están haciendo bastantes peregrinaciones a esta zona de Irak. El ejército israelí realizó bombardeos preventivos en el Líbano tras detectar los preparativos del grupo Hezbollah, apoyado por Irán, de grandes ataques. En un comunicado en árabe, las fuerzas israelíes advirtieron a los pobladores del sur del Líbano que estaba monitoreando los planes de los extremistas de realizar grandes ataques en territorio de Israel cerca de sus casas. Por ello, pidió a los pobladores de la zona retirarse inmediatamente. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, monitoreó desde el Ministerio de Defensa los ataques en el Líbano en la madrugada de este domingo en Tel Aviv. El premier advirtió que está dispuesto a hacer todo lo necesario para defender vidas israelíes de la amenaza de grupos terroristas como Hezbollah. El ejército ha trabajado intensamente para contrarrestar las amenazas. Han destruido miles de cohetes dirigidos al norte del país. También han neutralizado muchas otras amenazas y actúan con gran potencia, tanto en defensa como en ataque. Estamos decididos a hacer todo lo posible para proteger nuestro país, devolver a los residentes del norte sanos y salvos a sus hogares y seguir manteniendo una regla sencilla. Quien nos haga daño, nosotros le haremos daño. Más tarde, también desde Tel Aviv, Netanyahu advirtió que Israel no ha dicho su última palabra en relación con los bombardeos en el sur del Líbano. Lo que ha ocurrido hoy no es el final de la historia. Hezbollah intentó atacar al Estado de Israel con cohetes y aviones no tripulados a primera hora de la mañana. Hemos dado instrucciones a las fuerzas de defensa de Israel para que llevaran a cabo un potente ataque preventivo para eliminar la amenaza. El grupo terrorista Hezbollah logró lanzar cientos de drones y cohetes contra posiciones israelíes en represalia por la muerte de uno de sus líderes. Imágenes captadas en la ciudad de Haifa, en el norte de
de Israel muestran interceptación de misiles. Las sirenas de advertencia sonaron en la zona y también se escucharon múltiples explosiones en varias áreas cuando el sistema israelí de defensa aérea Domo de Hierro derribó cohetes provenientes del sur del Líbano. Hezbollah, armado y financiado por Irán, había amenazado con represalias tras la muerte el 30 de julio de uno de sus jefes militares, Fuad Shukr, en un ataque israelí en la periferia sur de Beirut. Y ya estamos de vuelta en canal26.com porque Rusia no detiene su ofensiva. Aquí tenés la nota completa. En 30 meses de guerra lanzó más de 10.000 misiles y 33.000 bombas. En los últimos días Moscú intensificó los ataques para consolidar su dominio del Donbass. El presidente ucraniano aseguró que habrá represalias. Vos allí tenés el QR para ir directo a la nota, donde está el detalle de todo lo que, es el acumulado de estos 2 años y medio de conflicto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó hoy que en estos 2 años y medio el ejército ruso ya lanzó unos 10.000 misiles y 33.000 bombas en la cuenta que hace, en este caso, Ucrania, de lo que ha sido desde el inicio del conflicto hasta este momento la invasión y el ataque de Rusia a Ucrania. Más información como esta, más noticias, las encontrás, ya sabes, en canal26.com. Actuar con rapidez es fundamental. Esto lo expresó hoy al Parlamento de los Estados Unidos, a los parlamentarios que se encontraban allí, el jefe de la CIA, haciendo referencia específicamente al envío de armas y también a que el Congreso de los Estados Unidos debe destrabar el proyecto de ley para aumentar la ayuda a Ucrania. Dijo que si esto no sucede, a fin de año Rusia ganaría la guerra. Lo vamos a escuchar a Pat Ryder, que es el portavoz del Pentágono, porque también hizo referencia a este tema. Hablaba de esta manera. Ukrainians have demonstrated their resilience and their courage under fire. We have no reason to think that that's going to change, but we also understand the dire situation there right now, which is why, again, we would like very much to see the supplemental passed, and would like very much to be able to rush the security assistance in the volumes that we think they need to be successful. Putin ofrece paz si conserva sus conquistas territoriales. Reclama la anexión a Rusia de Zaporilla, Jersón, Donetsk y Lugansk y el reconocimiento internacional de Crimea y Sebastopol como territorio ruso. Reclama a Ucrania un estatus de neutralidad sin ingresar en la OTAN. Las tropas ucranianas deben retirarse completamente de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporilla. Además, llamó su atención sobre el hecho de que deben retirarse de todo el territorio de estas regiones dentro de las fronteras administrativas que existían en el momento de su entrada en Ucrania. Tan pronto como Kiev declare que están preparados para tal decisión e inicien una retirada real de las tropas de estas regiones y notifiquen oficialmente el abandono de los planes de adhesión a la OTAN, inmediatamente, en ese mismo minuto, ordenaremos el alto el fuego y comenzaremos las negociaciones. Putin ha planteado sus condiciones a pocas horas del comienzo de la Conferencia por la Paz en Ucrania en la ciudad suiza de Burgestock, a la que Rusia no ha sido invitada y China no acudirá. Hello, you're watching Sky News today. It's now been 2 weeks since Ukraine began its cross-border offensive against Russia. But Russia continues to advance in eastern Ukraine. So let's try and work out the situation. We're joined now by our defence and security analyst, Professor Michael Clark. Great to have you with us. So just explain where we are. What's the picture? Yeah, Sophie will. There's the picture. There you go. There's the map of Ukraine, and there's the enclave in yellow up there. That's where the Ukrainians are doing really well, moving into Kursk on a 30-mile front by about 20 miles deep, and that may get considerably bigger quite quickly. So undoubtedly, the Ukrainians are doing very well there. They've shocked everybody by their ability to do it. But 300 miles away, this is where they may now be paying the price for that success because of the forces that they've moved away to that enclave. And the Ukrainians have been under tremendous pressure here for several months, but the pressure is now becoming really intolerable at Toretsk, which is quite a small place, but it's important because it's near to Chasiv Yar and Pokrovsk. Chasiv Yar is important because that is the high ground that controls the movement towards Kramatorsk and Slavyansk. Pokrovsk is important because it's a hub,
a transport hub, controls movements north and westwards. And Pokrovsk itself is now being evacuated. So the Ukrainians are already moving people out of Pokrovsk, which, a bit like Bakhmut and Severodonetsk before it, looks like the prelude to a battle that will probably leave the place in absolute ruins at the end of whatever. 60,000 people in Pokrovsk, quite an old industrial town, very tragic Second World War history. And now those people are being moved away. So the Ukrainians are obviously preparing to either to lose it or to fight a slow battle before they lose it. And that's the problem that they have. In the south here, they're struggling to maintain their hold on the area. And as I say, Kramatorsk and Slavyansk are the two really important places, particularly Kramatorsk, Slavyansk symbolically so. But these two places, if the Russians get them, then they get the whole of the Donbass, the other bit that they don't control. They control about 2/3 of the Donbass. They started this war with about 1/3. They've got the middle third. They're now trying to get the last third of it. And if they get that before the winter, which I'm sure is what Putin would like to do, there's a chance that Putin would say, OK, we'll sit on this. We'll have negotiations on this basis. And that would buy maybe 2 years of peace before he comes back for the next chunk, which will be to try to take Odessa, to try to actually get the whole of Ukraine at some point. So Kramatorsk and Slavyansk are the key areas at the moment, and the Ukrainians are under real pressure in the south, and that may be the price they're paying for success in the north. Yeah, you can really see the sort of geography. 300 miles across there, and both fronts are intimately related to each other. Thank you very much indeed. Always good to talk.